Hoy vamos a hablar de una gran persona, un personaje como pocos, un personaje tal vez 1 en 10 millones, algunos dicen 1 en 100 millones. Él es Noé, llamado por Dios. Cuando hablamos de Noé, necesitamos entender quién es Noé. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es la primera vez que se menciona la palabra gracia en la Biblia. Este Noé era una persona, un hombre verdaderamente asombroso. Aquí en Génesis, en el capítulo 6, otra vez, versículo 9, nos dice que Noé era varón justo. Así es como lo etiqueta, así lo identifica, como un varón justo. Justo. La verdad, hay pocas personas que podrían decirse que son justas. La justicia en nuestras vidas, la justicia como una cualidad, algo que nos caracteriza, es algo que la palabra de Dios nos exige que debemos de buscar, de tener. Pero cuando volteamos a ver la palabra de Dios, dice que no era justo, varón justo, era perfecto, Génesis 6:9, en sus generaciones. Y luego termina diciendo, con Dios caminó Noé. Es que iban lado a lado, había esta relación, pues de eso habla, este momento donde Noé hacía y seguía la voluntad de Dios, se comportaba en su vida, en su actitud, en sus decisiones, sus pensamientos. Cuando habla que dice anteriormente que era perfecto en sus generaciones, tenía a sus hijos bien educados, ni chiples, ni tampoco abusivo. No exasperaba a los hijos, ni los chipleaba ni los consentía. Los hijos caminaban de acuerdo a la voluntad de Dios porque su padre Noé los había educado, los había instruido, los había enseñado, les había sido ejemplo de tal manera que ellos caminaron. Por eso otra vez dice, perfecto en sus generaciones. Entonces, Noé, hombre justo, qué cosa tan más asombrosa. Y no era fácil ser justo en el tiempo de Noé. Usted a lo mejor podría pensar, bueno, pues eran otros tiempos, ¿no? ¿Quién no? En el tiempo de Noé, si no estaba igual que ahora, posiblemente estaba un poquito peor. Pero mejor no estaba en el tiempo de Noé. La sociedad estaba podrida, estaba descompuesta la sociedad. Entonces no era fácil ser justo en los tiempos de Noé, en donde se había tranzas, la actitud, la cultura, era mentir, era engañar, era violencia, era una actitud que usted podría aprender en la calle, en el parque, entre la familia, entre los suegros, entre los primos, de avaricia y de egoísmo, de maldad, de maldad, de maldad. Fíjese, aquí volviendo a Génesis 6, en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La sociedad estaba podrida, pero de adentro para afuera. Si se fija aquí dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, nacía el mal de ellos nacía de adentro para afuera. Dice, todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente mal. Y Dios aborrece el mal. Dios aborrece el mal. No le gusta el mal, pues por eso es perfecto. Si Dios no fuera perfecto, si Dios no fuera santo, entonces podríamos decir otra cosa, pero Dios es santo, Dios es perfecto. Ninguno es santo sino solo Jehová. Lo que está diciendo es que Dios no tolera maldad, no tolera rebeldía, no tolera pecado, no puede tener pecado dentro de él. Entonces, en el versículo 12, aquí Génesis 6, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todo corrompido, ¿se fijó?
Por eso estaba peor que hoy, porque ahorita todavía alcanzamos a ver a varias personas que intentan hacer la voluntad de Dios. Pero en ese momento dice, he aquí estaba corrompida, toda carne había corrompido su camino. Toda carne, todos los millones. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, los voy a destruir a ellos y voy a destruir la tierra. Bueno, ante esta realidad que Dios le acaba de decir a Noé, ante esta revelación, ahora podemos ver todavía más el carácter de Noé, porque en las circunstancias difíciles eso es donde se conoce si verdaderamente la persona es justa o no es, si la persona es recta o no es, si la persona está puesta sobre la roca o eran nomás puras piñas. Y entonces Dios le acaba de revelar a Moisés algo asombroso. Y vamos a ver el carácter de Noé en lo trabajador que era. Acuérdense, Dios le dijo, aquí yo los destruiré con la tierra. Dios le dijo, voy a destruir a todos. Y entonces, a lo mejor si yo fuera Noé, ya que no soy como Noé y me gustaría ser como Noé, me encantaría ser como Noé, pero a lo mejor tristemente como todavía no llegamos a esa altura que debemos de tener, a lo mejor le diríamos a Dios, ok, está bien, son malos Dios, acaba con todos. Termina con todo. Como los discípulos cuando los rechazaron de aquella ciudad, ¿se acuerda que luego los discípulos dijeron, manda, oramos para que caiga fuego sobre esa ciudad? A lo mejor así le haríamos 2, 3 de aquí. Está bien, acaba con ellos, ¿no? Pero Dios sigue hablando. Le dijo, voy a destruir a todos ellos y a la tierra. Y Noé está escuchando. Versículo 14 le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí no dice, ok, claro que sí, es para mi familia, ¿no? Posiblemente, aquí estamos medio filosofiando. Ok, pues para mi familia, claro que sí, la voy a hacer para salvar a la family. Una barca, un cuadro, un cajón. La palabra correcta ahí de barca es caja. Hazte una caja, ¿no? Como un ataúd. Tú hazla. Pero luego le dice Dios, de esta manera la harás. Versículo 15. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, y Noé ya con 450 pies de largo y con 45 pies de alto. Y aquí como que a lo mejor dijo Noé, oh no, no nomás yo y la familia, no nomás yo y la familia. Posiblemente eso hubiera dicho yo. Y luego le dice, el versículo 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Una ventana bien arriba, un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y aquí posiblemente podemos observar la cara de what de Noé. Así que, what? No nomás es un barcotote, pero tengo que ponerle cuartos y pisos o sea, tiene que ir al diseño con las especificaciones de Dios. Y no nomás es el trabajo, porque era mucho trabajo lo que tenía que hacer. O sea, la fe aquí de Noé la vemos, y la obediencia la vemos de una manera asombrosa. Vemos por qué dice la Biblia que Noé era un hombre justo. O sea, vivía de acuerdo a la justicia de Dios. Porque en ese tiempo no existía la lluvia.
Nadie conocía la lluvia. La palabra de Dios en Génesis capítulo 2 dice que aún Dios no había hecho llover sobre la tierra. Versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No existía la lluvia. Y algunos expertos dicen que donde vivía Noé, pues era medio desértico el asunto. Entonces, entre va a venir algo que no existe, algo que no conocemos, y vas a tener que trabajar mucho, porque, o sea, es mucho. No existía el Home Depot, brothers. No había ferreterías. Entonces, la madera tenía que ir a conseguirla desde donde están plantadas en la tierra, desde los árboles, y de ahí formar los troncos, los barrotes y todo lo que necesitaba. Mucho trabajo, mucho porque pues Noé en realidad no tenía experiencia, no es como que existía la carrera de barquero o navegante, no había, entonces tenía que ingeniárselas Noé como pudo, lógicamente que Dios le dio su inspiración. Entonces hasta aquí diríamos nosotros, porque Noé no lo dijo, él dice que era justo, pero diríamos, ¿qué tipo de justicia es esa? ¿Qué tipo de justicia es esa? Porque parece que el justo termina trabajando más que el injusto. Mientras los injustos van a estar divirtiéndose en sus pachangas, sus fiestas y sus avaricias, el justo va a estar por años, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Pero luego le da una promesa a Dios a Noé. La primera promesa que le da aquí en estos capítulos, en el versículo 18 le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí está la esperanza. No nomás te vas a salvar tú, no vas a trabajar en vano. El hecho de que tu justicia se vea reflejada en tus acciones, tu fe se vea reflejada en lo trabajador que ella, va a traer recompensa. Y eso es algo que siempre vemos de Dios. Hebreos 11:6 dice que Dios galardona a los que le buscan. Dios galardona, nos da galardones. Entonces, por años iba a trabajar Noé, brothers. Algunas personas, algunos brothers dicen que Noé trabajó por 120 años haciendo el barco este. Y se basan en el versículo anterior, el versículo 3 de aquí del capítulo 6, donde Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y ellos dicen, después de ahí, 120 años después, murieron todos. O sea, ya nomás les queda 120 años de vida. Y otros brothers dicen, entre 50 y 120 años es lo que duró trabajando Noé en la construcción de ese barco. Y ya estaba viejito Noé. Para cuando nacieron sus hijos, Sem, Cam y Jafet, dice la Biblia que tenía 500 años. 500 años. Para cuando terminó el barco, el arca, tenía 600 años. Y cuando salió del arca tenía 601 años. Y ustedes que se mandan agüitando, ustedes, bro, no se agüiten, no crean eso del campamento. ¿Cómo les decían el campamento? No me acuerdo ya el nombre que ustedes mismos eligieron. No lo crea, brothers. Sí se acordó la hermana. Los fósiles. No crean lo del campamento, de que fósiles, hermanos. No, hombre, mire, personas como Noé y Abraham ya estaban entrados en la edad cuando Dios les habló y aún así sirvieron de una manera asombrosa a Dios, hicieron cosas maravillosas. Bueno, brothers, la Biblia en Génesis 6:22 nos dice, y lo hizo así Noé. Era mucho trabajo, era mucha burla quizás que iba a recibir, era mucho confiar en lo que aún no se veía, pero dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7, versículo 5, lo vuelve a repetir, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Yo creo que esa es como el resumen, es donde terminamos resumiendo
o cayendo en la conclusión que una persona verdaderamente es una persona que sigue a Dios, que obedece a Dios, que es cristiana, ahora diríamos, que cree en Dios, en Jehová. Cuando alguien diga, esta persona hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, sin importar el sacrificio, el tiempo, la burla, la falta de experiencia, sin importar que no existía lo que le estaban pidiendo que iba a existir. Entonces, ¿qué nos demuestra el trabajo de Noé? Porque Noé otra vez le llamó Dios, le habló. Mira, ¿qué podemos ver? En Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 7 lo resume de una manera bien asombrosa. ¿Qué podemos aprender de Noé? Y lo resume Hebreos en confianza o en fe. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y resume todo el evento de Génesis 6, 7, 8, 9 con este versículo. Dice que Noé fue advertido de las cosas que aún no se veían y preparó el arca. Creyó. Y otra vez, habían muchas razones para no creer, brother. O sea, no había multitud que lo motivara, que estuviera él como que inspirado, porque somos un grupo grande de gente que cree. Era solo. Está bien feo cuando usted es el único del montón. O sea, cuando es menos que la minoría. Las circunstancias contradecían todo. No nomás no llovía, pero pues ni siquiera existía la lluvia. Es muy diferente ir ahorita a uno de los desiertos y construir un barco, porque cuando menos el día de hoy conocemos la lluvia. Creo que el año pasado se inundó el Sahara, por ejemplo. Hubieron muchas lluvias allá por el desierto Sahara y hasta Zacatito salió, ¿no? Pero en estos tiempos todas las circunstancias iban en contra de hacer este trabajo, y aún así lo hizo, aún así se movió. Noé hizo lo que tenía que hacer. Y luego el trabajo, no, hombre. Y la edad, todavía más. Hoy, en los días de hoy, le calculan que el ser humano puede llegar alrededor de los 100 años de edad. Entonces, si hoy el ser humano anda pegándole alrededor de los 100 años, y en esos tiempos el ser humano le andaba pegando a los 1000 años de edad, le andaba pegando. Entonces concluimos que en nuestros tiempos a Noé le llamó cuando tenía más o menos 60 años de edad. Dios le habló a Noé cuando tenía más o menos 60 años de edad del día de hoy. Y ya rechinan las rodillas, ¿verdad? Le digo porque yo 40, 30 y tantos, y ya todavía aquí en Estados Unidos. Ya le rechina a uno algo. Entonces, habían muchas razones para no creer. Siempre hay razones para no creer, brother. Y tristemente el día de hoy la más fuerte es porque no hay la suficiente motivación. Porque nadie más me ayuda. Porque nadie más se pone las pilas. Porque estos dicen que sí, luego ¿dónde están? Soy yo nomás. Y Noé era el único. Ahora, no sé cómo usted se imagina esta vida de Noé, pero estoy seguro que tenía muchos conocidos Noé. Y tenía más parientes Noé. Primos, suegros, cuñados, demás. Y nadie se puso las pilas. Tenía los consuegros, tenía mucha gente, y aún así él fue el único. Pero la palabra de Dios nos dice que mientras Noé construía el arca, mientras estaba dale, estaba predicando. Ya sea con la construcción del arca, o ya sea que aparte de construir verbalmente, pero la mera construcción de un arca estaba anunciándole a la gente que algo venía.
que se arrepintiesen. Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice aquí, había paciencia de Dios mientras se preparaba el arca. Y luego dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si se fijan, un versículo en la primera de Pedro nos dijo que Dios con paciencia esperó mientras se preparaba el arca. En segunda de Pedro nos dice, Noé fue predicador de justicia, pero el mundo no creyó, desobedecieron, dice. O sea, la sociedad no creyó, vio la fe de Noé, la constancia de Noé, la actitud, la vida de justicia de Noé, y aún así no hubo nada. A lo mejor hicieron negocio, otra vez filosofiando, a lo mejor hicieron negocio con Noé, órale, ahí tengo unos tornillos, te los vendo al doble de lo que cuestan. No sé, porque en realidad eran tornillos de madera. Pero la sociedad no creyó. Volvamos a la palabra de Dios, a Génesis, ahora en el capítulo 7, para que vean pues que la sociedad no creyó. En el versículo 7 de Génesis, el versículo 11 de Génesis 7, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Es importante entender esa parte, ¿eh? Jehová le cerró la puerta. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Qué aprendemos el día de hoy? Porque si seguimos leyendo nos damos cuenta que al pasar un año la tierra se seca y entonces pueden salir ellos del arca. Vámonos hasta el 9, capítulo 9 de Génesis, versículo 9. Génesis 9:9. Salen las personas de la tierra, del arca, perdón, a la tierra por fin otra vez después de estar un año encerrados entre animales. Y dice la palabra, Génesis 9:9, que Dios les dice, he aquí, Dios les dice, he aquí
que yo establezco mi pacto con vosotros. Aquí viene la segunda promesa. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Otra vez, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Hay una promesa, una promesa. Y dice la palabra de Dios que es lo que representa el arco iris. Esta imagen de aquí, la que está atrás de las letras de Noé, la tomamos mi esposa y yo cuando íbamos a predicar a alguna ciudad. ¿A dónde era? A Texas. Y la vimos bien bonito y ahí vamos nosotros todos emocionados porque se veía bonito, ¿eh? Pero es un recordatorio, un recordatorio. Y si usted puso atención, varias veces dijo Dios que no iba a destruir la tierra con aguas de diluvio. Esa es la promesa. La promesa pudo haber dicho Dios: no voy a destruir la tierra jamás. Pero no dijo eso. No dijo eso. Dijo: no voy a destruir la tierra con aguas de diluvio. Y lo recalcó. Y entonces, cuando usted sigue leyendo la palabra de Dios, se da cuenta que empieza a anunciarse que sí va a destruir la tierra. Entonces aquí hay una advertencia: sí va a venir un momento donde se va a destruir la tierra. Desde el tiempo del diluvio para acá, la tierra se ha ido calentando y calentando y cada vez más se calienta. La cosa se está poniendo caliente, bro, Cada vez más, cada vez más. Usted no ponga la atención. Esta temporada, por ejemplo, esta temporada que acaba de pasar de huracanes, todos los científicos, o cuando menos la mayoría de ellos, le echaron la culpa al calentamiento global. Ahora que estuvieron estos incendios horribles en California, le echaron la culpa al calentamiento global. Es que el clima está cambiando, la tierra se está... Y luego le echan la culpa al humo de los autos, al humo de las fábricas y al spray del cabello. Así no van a calentar la tierra. Si quieren calentar la tierra, necesitan pecar más. La razón por la cual la tierra se está calentando es por el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vayamos a 2 de Pedro otra vez, en el capítulo 3. Versículo 10 y versículo 11. Fíjese nomás. Y a ver si puede agarrar la conexión usted entre Noé, cuando se fue a destruir la tierra, y ahora. Dice en 2 de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esos son los tiempos finales. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Se fijó? Ahí le está diciendo: ¿cómo no tienes que ser tú como Noé? ¿Cómo no vas a vivir tú como Noé? Si todas estas cosas van a suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Uy, ¿y qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué aprendemos de Noé?
que tenemos que ser personas justas. Es lo que dijo, es lo que anunció. No va a ser deshecha la tierra con agua, va a ser deshecha con fuego. Por eso tienes que andar en santa y piadosa manera de vivir. Santa y piadosa. O sea, tiene que ver cómo tratas a las demás personas. Acuérdese, ahí en Génesis 6 dice que había mucha violencia. La maldad de los hombres creció y se reflejaba en violencia. En violencia. Entonces, para este momento, algunas personas, como siempre le hacemos en la religión, tanto religiosos como no religiosos, quieren saber cuándo. Y ahorita hay un montón, muchas hipótesis sobre cómo va a ser destruida la tierra, tanto de los religiosos como de los científicos ateos y cristianos y de otras cosas. Muchas hipótesis. Algunos dicen que el núcleo de la Tierra va a girar tan rápido y se va a calentar y va a venir una explosión interna. Otros dicen que alguna estrella cercana va a explotar y los rayos de Maga van a atravesar la Tierra y le van a destruir. Otros dicen que el Sol de nosotros va a crecer tanto que se va a convertir en una nova y para esos momentos la Tierra va a ser consumida. Pero todos terminan diciendo que la Tierra va a ser consumida en fuego. Todos los científicos, todos los religiosos. Pero la pregunta del millón de dólares es, ¿cuándo? ¿O qué cuándo? Porque a mí me sacan de onda esos religiosos, y yo le digo, esta semana quité a 2 del Face porque ponen con que arrepiéntete, ya viene el fin, y ponen imágenes de los incendios y cosas así. Si ya sabes, si tú ya crees religioso que el fin ya viene, ¿por qué entonces no dejas de trabajar y te metes de misionero? Yo se lo digo así, ¿no? O sea, muchos religiosos dicen, no va a pasar esta década antes de que venga el fin. Ya el fin está aquí la vuelta a la esquina. A ver, pastor, si estás predicando eso, pues deja de cobrar tu salario y mejor entrégate al Señor. Si estás tan seguro que ya viene el fin. Que ya viene el fin, porque ¿cuándo? ¿Cuándo será? Y pues para responder cuándo, tenemos que volver a los evangelios, cuando Jesucristo está hablando. En especial Mateo 24. Mateo 24. Vamos pues a Mateo 24. Fíjese, por si no le puso atención aquí en 2 de Pedro 3, cuando comenzamos a leer el versículo 10, 2 de Pedro 3:10 dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora vamos a Mateo 24 a ver qué nos dice. Y en Mateo 24, pues todo el capítulo comenzando, le hacen una pregunta a Jesucristo cuando estaba predicando en los tiempos finales. Y la pregunta es, ¿cuándo será? Y todo el 24 se dedica a esos tiempos que van a venir de calamidad. Pero en el versículo 35, dice Jesucristo, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán. ¿Cómo van a pasar, brother? Con fuego. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Entonces ahí ya nos contestó, ¿no? Según de Pedro nos dijo, como ladrón en la noche, y aquí Jesucristo nos está diciendo, nadie sabe. Y yo por eso a 2, 3 brothers, y luego ya me dejaron de hablar. Los quería mucho, no les voy a decir de cuál denominación porque no queremos decirlo, ¿no? Pero yo les dije, oiga, pues de la denominación de la que usted viene, ellos 3 veces han anunciado la venida de Jesucristo. Entonces ya cuando 3 veces han dicho que ya está el tiempo final y no se cumpla, la Biblia es bien clara, dice, cuando el profeta dé su profecía y no se cumple, sácalo a las fueras de la ciudad y apedréalo. No podemos hacer eso hoy, pero cuando menos sepárate de él, ¿no? Aléjate. Entonces, si una persona le está diciendo, está dando día y fecha y tiempo, siquiera se atreve a darle tiempo, pues tenga cuidado con esas personas. Mateo 24 otra vez Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más, ahí va, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Ya estoy en el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Ahora, necesitamos mantenernos en el contexto. La pregunta desde el comienzo de Mateo 24 fue ¿cuándo? Esa es la pregunta. Le preguntaron ¿cuándo? ¿Cuándo? Tal vez le pregunte usted a una persona, usted le diga a alguien, algún pariente, algún amigo, algún ser querido, ¿tú sabes cuáles son los dos principales problemas del ser humano? ¿Sabes tú cuáles son los dos principales problemas del ser humano? Y esa persona le conteste a usted, no sé ni me importa. Entonces usted le puede decir, pues tú tienes los dos problemas. El primero, ignorancia, no sé. Y el segundo, apatía, no te importa. Está resumido en pecado, lógicamente. El problema principal del ser humano es humano. Pero es pecado, el problema principal del ser humano es el pecado. Pero lo hemos reflejado ahí, en ignorancia y apatía e ignorancia. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. El tiempo del fin va a pasar como en los días de Noé. Fíjese, dice, estaban, otra vez volviendo aquí a Mateo 24, 38, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Apatía. Había un loco construyendo un barco y a ellos no les interesó. Tenían apatía, ellos siguieron, ellos no les interesaron en eso. Nada, apatía total. Estaba predicando el hombre, estaba diciendo arrepiéntense, ya viene el fin, y a ellos no les interesó. Apatía. ¿Ven eso el día de hoy? Sí, lo vemos. Y luego dice, el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Ignorancia. Y usted podría decir, eran ignorantes porque no les importaba, posiblemente, pero el caso es que tenían ignorancia. Cuando llegó el diluvio, ellos dijeron, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Que cae de arriba y está mojado. Y algunos empezaron a nadar, pero no hubo ningún buen nadador que aguantó un año nadando, ¿no? Nadie aguanta tanto. Entonces, continúa Jesucristo hablando en Mateo 24. Ya vamos en el versículo 42. Porque acuérdese cuál fue, que es como en los días de Noé, que no lo esperaban. Así será el tiempo final. Esa es la relación que está hablando en el tiempo que será el tiempo del fin del día de hoy y en el tiempo que se acabó el mundo en los tiempos de Noé. La relación es que no sabían y no lo esperaban y no les importó. Versículo 42 de Mateo 24 dice, velad pues. ¿Se fija? Todavía está en esa idea. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Toda la relación que está hablando en Mateo 24 con los días de Noé es que no sabemos cuándo. Como en los días de Noé es que la gente no sabía. Dice, si el padre de familia sabía cuándo iba a venir el ladrón, no dejaría minar su casa. Por tanto, versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otra vez, ¿se fija cuál es la clave de Mateo 24? Velad, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ni se te ocurra, cuando no sepas. Así sucedió en el tiempo de Noé. Así sucedió. La clave del pasaje otra vez
es de Mateo 24, es el tiempo de Noé. Nadie se imaginaba, nadie lo esperaba, no pensaban que sería verdad. Todos decían, este hombre está loco. Y así va a ser el fin de los tiempos, cuando los elementos de la tierra sean derretidos. Nadie sabrá. Ahorita vemos a mucha gente prediciendo y diciendo, oh, ya es este año, oh, ya es el año que viene. Y hay mucha gente que ha avisado, ¿cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué no lo esperaban? ¿Por qué en el tiempo del diluvio la gente no dijo, oh sí, mira, ya está lloviendo como dijo Noé, vamos al arca? ¿Por qué? Pues versículo 39 dice, porque no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y por qué no entendieron? Ahora sería la pregunta, ¿no? Bueno, tendríamos que volver a Génesis 6:5, porque eran malos y sus pensamientos eran malos. Estaban enfocados nomás en ellos. Nomás yo, ¿qué quiero? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mí? Esa es la maldad. La maldad es que uno se centra en uno solo y olvida a los demás. No me importa si te lastimo, no me importa si te robo, no me importa si te daño, no me importa si te ofendes. No me importa nada más que yo mismo. Eso es la clave de la maldad. Yo quiero tener placer. Yo quiero tener gozo, yo quiero tener alegría. No me importan los demás. Eso es donde se ve la mera maldad. Y ahorita hay muchos religiosos malosos que no les importa nada más que ellos llenarse de dinero o de lujos o de popularidad, pero simplemente son igual que los del día de Noé. Entonces ese es el rollo, brothers. ¿Por qué les pasó? Si volvemos a Génesis 6:5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Entonces la idea, la lección para aprender el día de hoy es lo mismo que en el tiempo de Noé. Jesucristo ya lo dijo mucho en Mateo 24. Y no se cansó Jesucristo en decirlo, todavía siguió leyendo y como Jesucristo lo dijo, nosotros lo leemos, Mateo 24, ahora versículo 48 dice, pero si aquel siervo, fíjese, nos dio el primero del buen padre familia, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se dijo, la clave de Mateo 24 es relacionar el diluvio, donde la gente no esperaba, así es como en los días de Noé, la gente no se lo esperaba. Estaban atacados de apatía y de ignorancia. Nadie decía, ¡ay, sí, ya viene, ya viene! No, una apatía tremenda, una ignorancia asombrosa. Y dice, ¿y eso va a pasar el día de hoy? La gente va a decir, oh, no, mira, tarda mucho en venir Jesucristo. Y van a empezar a tratar mal a las personas, ¿se fijó? Van a atacarse de, ¿qué dice? Empezarás a comer y a beber con los borrachos y luego vendrá el Señor. Y otra vez lo vimos relacionado con la maldad. Con la maldad. Comenzó a golpear, a cachetear a sus consiervos. Maldad. Ya no le importó nada, se llenó de yo quiero. No importa que te sientas mal trabajador, inútil, desgraciado, desdichado, burro, cabezón, menso, tonso. Y empieza uno sin que le importe cómo hace sentir a las demás personas. Es pura maldad. Entonces, un verdadero cristiano es justo como Noé. Y una persona que es justa trata bien a las demás personas. Porque vimos que las personas del tiempo de Noé que no eran justos, se ve reflejado en que eran violentos. La maldad se vio, se mostró cómo trataban a las demás personas. Un buen hijo de Dios el día de hoy tiene que tratar bien a las personas. A todos. El día de hoy la sociedad es mala, brothers. Y es mala porque es egoísta. O es egoísta porque no sé cuál venga primero, ¿no? Tiene ideas como en el tiempo de Noé, ideas, se fijó, todo su continuo pensamiento era de continuo mal, dijo en Génesis 6. Hoy también la sociedad tiene ideas trastornadas. Y también es difícil ser cristiano el día de hoy.
Donde sea que usted ve, le quieren platicar y contar cosas o meter ideas en su cabeza para transear, para sacar de largo, para ganar ganancia, para crecer sus fondos monetarios. La sociedad está muy volteada a sí mismo. Eso es lo que es el día de hoy. No le puedo decir hace 100 años porque no viví hace 100 años, nomás he leído al respecto, pero es como está hoy la sociedad. Y pocos de los que dicen, o muchos, más bien muchos de los que dicen que van y buscan a Dios, lo único que quieren es a ver qué más le da a Dios. Porque somos tan egoístas que no vamos a la iglesia para darle a Dios lo que Dios tanto exige y que se merece. Vamos a ver qué más nos da Dios. O sea, eso es la gran mayoría de las iglesias hoy. La gente va para pedirle más porque tiene tanto, son tan narcisistas. Esta sociedad es tan narcisista que aún a Dios le están exigiendo más. Entonces, fácil ser cristiano. Y le estoy hablando cristiano de veras, no cristiano de piñas. Es posiblemente tan difícil como en el día Noé. Posiblemente. Y vemos muchas similitudes en el arca, como con los tiempos de ahora o con Jesucristo. Otra vez el arca. Nos metimos mi esposa y yo al Google a buscar una imagen del arca y no hallamos ninguna que tuviera los dibujos porque todas las ponen como un barquito. La idea del arca no era que pareciera un barco, porque no iba a ir a ningún lado. No tenía propa, no tenía motor. Quien la dirigía y quien la movía y quien la controlaba era Dios. Ellos simplemente se subieron y esperaron a que Dios hiciera el resto. Así es la salvación. Ellos no tenían que dirigirla, no tenían que moverla. En ningún momento les dijo Dios, pon una vela, o ponle acá un estribor, o ponle nada. Era una caja que parecía más un ataúd que otra cosa. Porque tenemos que morir para poder venir a Dios. Tenemos que matar nuestro antiguo yo, entregándoselo a Jesucristo y nacer de nuevo. Y esa arca que salvó a Noé, a su familia y a la humanidad en sí, está hecha de madera como la cruz que Jesucristo, en la que Jesucristo murió. O sea, la madera que salvó a Noé y a su familia. Y luego acá está la madera que salva a todo aquel que viene a Jesucristo. El arca tenía solamente una puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrara será salvo. Todo el que entró por esa puerta se salvó. Todo el que entró por esa puerta. Tenía una sola ventana. Y la ventana no era para ver el, ¿cómo le llaman? El landscaping. Para ver el paisaje. La ventana estaba mero arriba, tantito así retirado del techo, para que pusieran sus ojos en el cielo, no en la tempestad, no en las aguas. Poner los ojos en el cielo es algo que la Biblia nos dice bien seguido, nos lo repite. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Solo y únicamente los que entraron en el arca se salvaron. Así dice la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Y al final de cuentas, Dios cerró la puerta del arca. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llega un momento donde se cierra la puerta y se acabó el corrido. Se acabó el corrido. Y hemos tenido personas que nos han pedido por su ser amado que falleció, por su alma. Y uno le da una tristeza, un dolor. Uno tiene que ser muy prudente, pero no hay nada que podemos hacer por el alma de los que ya se fueron. Hebreos dice, porque está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Se cierra la puerta y ya viene el juicio. Así que esa es la advertencia de Noé en nuestros tiempos. Eso es lo que aprendemos. No sabemos cuándo va a pasar. Debemos estar siempre vigilantes. Va a pasar como ladrón en la noche, dijo 2 de Pedro.
Pero debemos estar siempre poniendo los ojos en el cielo. Entender que debemos estar adentro. El arca de nuestros tiempos es Jesucristo. Él es nuestra salvación. Así que, fácil, no es. Trabajo, sacrificio, mucha fe. Hebreos 11:7 dijo, por la fe Noé. Se necesita fe. Fe, creer en cosas que no se ven. Depender de Dios. Vamos.